Estoy seguro de que todos han visto videos de cruceros balanceándose. Muchas veces esto se debe a una falla en uno de sus sistemas, los estabilizadores. ¿Cómo funcionan realmente estos estabilizadores? Imaginemos un crucero estándar. En aguas tranquilas, se mantendrá felizmente en posición vertical. Su estabilidad está determinada por su centro de gravedad y su centro de flotación. Mientras estos estén alineados correctamente, el barco permanecerá erguido y estable. Si luego se introducen algunas olas en el mar, el barco comenzará a interactuar un poco. Las olas pequeñas probablemente no tendrán mucho impacto en un barco grande, pero a medida que aumenta el tamaño de la ola, también aumenta la longitud de onda. Y comenzarás a notar que el barco interactúa. Se balanceará de lado a lado, siguiendo el ritmo de la propia ola. Y esto se debe puramente al hecho de que, a medida que el nivel del agua sube en un lado del barco, este genera más flotación de ese lado, lo que da como resultado una fuerza que lo hace inclinarse. La mayoría de las veces un barco simplemente continuará navegando sobre las olas sin problemas. La única excepción, por supuesto, es el balanceo sincrónico, que ocurre cuando la frecuencia de la ola coincide con la frecuencia natural del balanceo del barco. Esto provoca ángulos de inclinación que aumentan rápidamente hasta que el barco finalmente se vuelca. Aparte de eso, el balanceo suave no es un problema en la mayoría de los barcos. Pero en un crucero, esperas poder dejar una copa de champán en la mesa y que se quede quieta, sin moverse. No quieres que el barco se esté moviendo debajo de ti y derrame tu bebida por todas partes. En lugar de eso, estos barcos usan estabilizadores para minimizar ese balanceo. Queremos que el barco permanezca en posición vertical mientras las olas pasan por debajo. El objetivo de un estabilizador es contrarrestar la fuerza generada por una ola. Desafortunadamente, esa fuerza no es constante. A medida que la cresta de la ola golpea un lado del barco, la fuerza de inclinación está en su punto máximo. A medida que la cresta de la ola se mueve a través de la línea central, la fuerza se vuelve nula. Cuando se mueve al otro lado, la fuerza vuelve a su máximo, pero en otra dirección. El estabilizador necesita contrarrestar todo eso. Debe ser capaz de cambiar la cantidad de fuerza que genera dependiendo de la ubicación exacta de la ola, la cual, por supuesto, está cambiando constantemente. Para lograrlo, la industria ha ideado algunos tipos de estabilizadores. Los dividiremos en dos tipos: activos y pasivos. Un buen ejemplo de estabilizadores pasivos son las quillas de balance. Estas son salientes en las entinas del casco, y lo único que hacen, en efecto, es amortiguar cualquier balanceo. Generan turbulencia a medida que se mueven hacia arriba y hacia abajo. Para que tengan algún efecto, necesitan aplicar una fuerza. Como son pasivos, solo pueden generar esa fuerza cuando el barco ya se está balanceando. Las quillas de balance son adecuadas para amortiguar el balanceo y son muy baratas de instalar, por lo que son un elemento de diseño popular en muchos barcos. Desafortunadamente, no producen el efecto de contrarresto de fuerza necesario que requerimos en un crucero. Otro método de estabilización son los tanques pasivo antibalanceo. Estos son tanques instalados en los extremos del ancho del barco. La clave de estos está en el diseño de las tuberías de cruce. Normalmente, con el barco en posición vertical, van a tener la misma cantidad de fluido en cada lado. A medida que el barco se inclina hacia un lado, la cantidad de fluido en el lado bajo va a aumentar. Si puedes controlar lo suficiente el flujo del fluido, puedes tener la máxima cantidad de peso en ese lado, mientras la ola se mueve a través del barco. Teóricamente, si mantienes el fluido allí mientras la cresta de la ola está presente, puede ayudar a contrarrestar el balanceo, pero necesitas liberarlo para permitir que fluya hacia el otro lado en el momento justo, de modo que esté listo para contrarrestar la próxima cresta de la ola. Puedes añadir más control en estos tanques convirtiéndolos en semiactivos, o incluso puedes añadir un conjunto de bombas controladas por un sistema de estabilización giroscópico que puede bombardear agua cuando sea necesario. Esto es un sistema activo y este tipo de estabilizadores funcionan bien. Funcionarían correctamente en cruceros, ya que pueden contrarrestar activamente la fuerza del balanceo mientras ocurre. Desafortunadamente toma tiempo bombardear el agua de un lado a otro, por lo que todavía no se logra una estabilización instantánea. Para eso nos queda el estabilizador de aleta. Este es, de hecho, el tipo de estabilización más común que he visto en cruceros. El sistema consiste en un ala operada hidráulicamente, que se despliega bajo el agua. Se parece un poco a las quillas de balanceo de las que estábamos hablando antes. La principal diferencia es que con estas aletas activas puedes cambiar el ángulo de ataque. Si miras el perfil lateral de una aleta, verás lo que sucede cuando rota. Gírala en una dirección y el flujo de agua producirá una gran fuerza en una dirección. Gírala en otra dirección e instantáneamente habrás invertido la dirección de esa fuerza.
Con el control giroscópico adecuado, solo necesitas rotar la aleta de tal forma que contrarreste la fuerza generada por la ola que está tratando de inclinar el barco. Incluso puedes usarla para contrarrestar un balanceo generado por otras fuerzas, como el viento o incluso el movimiento interno de otras personas o de carga. La desventaja de estas aletas es que solo funcionan mientras el barco está en movimiento. Necesitan un flujo de agua que pase sobre ellas, que sea menor de cierta velocidad, alrededor de 6 nudos. Ese flujo de agua no es suficiente para generar una fuerza de enderezamiento adecuada. Afortunadamente, la mayoría de los cruceros tienen una velocidad mínima superior a esta, así que en realidad no es un problema cuando están en travesía. Por eso, los barcos de carga con sus velocidades más lentas, aunque existen buques portacontenedores que sí lo hacen. Solo aquellos cuyas velocidades de crucero son lo suficientemente altas como para obtener el máximo beneficio. Así que, la próxima vez que estés bebiendo tu copa de champán en alta mar, recuerda la tecnología que está trabajando para evitar que tu vaso se deslice de la mesa. Espero que hayas disfrutado el video. Para más videos como este cada 2 viernes, asegúrate de suscribirte aquí mismo en el canal. Hasta la próxima. Gracias por ver y adiós.